¿Cómo se encuentra ese pueblo de Dios? Encendido y en victoria. Gloria al Señor. Qué gusto estar aquí con ustedes. Siempre es un gusto cuando el Señor le da una pequeña misión a uno, porque a través de esas misiones Él lo va santificando a uno, ¿verdad? Está trabajando todavía en uno, o sanando más bien. Sanando era la palabra que quería escuchar. Pues mire, ya dijo el hermano, mi nombre es Jesús Ayala, y para los que no me conozcan, de la parroquia de San José, de ahí venimos, ya tengo 10 años sirviéndole al Señor ahí en esa parroquia, en el grupo de oración, y en lo que es la iglesia un poquito más, ahí como de ministro de Eucaristía y a veces proclamando la palabra, y en lo que el Señor nos llame, ¿verdad? Hace un tiempo que yo le dije eso al Señor, que donde Él me ponga, ahí le voy a servir. Así es que ahora me mandó para acá, pues también vengo, ¿verdad? En el nombre del Señor. Pues soy casado, tengo 4 hijos, mi esposa también sirve en el mismo grupo de oración, tenemos el mismo tiempo, llegamos a la gloria de Dios al mismo tiempo, vivimos el retiro del Seminario de Vida del Espíritu juntos al mismo tiempo, así es que pienso que eso es una bendición, ¿verdad? Porque yo he oído los problemas cuando llega uno primero y el otro no quiere y se complica, ¿verdad? Pero para la gloria de Dios, en mi caso fue así. Bueno, pues el Señor me ha llamado en esta noche para compartir la palabra de Dios con ustedes, ¿verdad? Y la cita bíblica que vamos a meditar para que la vayan buscando es San Marcos 1, del 29 al 34. Una cita bíblica ya muy conocida por nosotros, pero el Señor quiere que profundicemos un poquito más en ella. Algo ha de querer, ¿verdad? Bueno, y dice la palabra de Dios en San Marcos 1, del 29 al 34. Al salir de la sinagoga, Jesús fue a la casa de Simón y Andrés con Santiago y Juan. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, por lo que enseguida le hablaron de ella. Jesús se acercó y tomándola de la mano, la levantó y se le quitó la fiebre y se puso a atenderlos. Antes del atardecer, cuando se ponía el sol, empezaron a traer a Jesús todos los enfermos y personas poseídas por espíritus malos. El pueblo entero estaba reunido ante la puerta. Jesús sanó a muchos enfermos con dolencias de toda clase y expulsó muchos demonios, pero no los dejaba hablar, pues sabían quién era. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Bueno, pues esta es la cita bíblica que el Señor quiere que meditemos en esta tarde, en esta noche, y el nombre que le pusimos al tema es donde hay una necesidad, el Señor provee. ¿Cómo se llama el tema, hermanos? Entonces, aquí pudimos ver luego, ¿verdad? Que el Señor, rápido, que había una necesidad, rapidito que sanó a la suegra de Pedro. ¿Y de qué la sanó, hermanos? ¿Sí pusieron atención a la cita bíblica? ¿De qué sanó a la suegra de Pedro? De fiebre. ¿Y esa enfermedad a dónde está? ¿A dónde da? En el estómago, en la cabeza, en los riñones. ¿En dónde da? Pues yo creo que más bien es como un síntoma, ¿no? Porque normalmente el que tiene una enfermedad de un riñón infectado o de otra infección le da fiebre, pero la fiebre no es la enfermedad. La fiebre normalmente es un síntoma, ¿no? Creo que sí. Entonces, aparentemente lo que la sanó fue de algo, ¿verdad? Que ella tenía más profundo, porque una fiebre no te tumba en cama, especialmente a una mujer en aquellos tiempos que trabajaban hasta, dice la palabra de Dios por ahí, que se desmadrugaban tejiendo y haciendo toda clase de cosas, ¿verdad? Entonces, para que estuviera acostada tuvo que haber sido una enfermedad bastante grave. Y dice que Jesús le tomó de la mano y se le quitó la
fiebre. Entonces, en mi meditación, yo pensaba que a lo mejor ahí no la sanó, le quitó el síntoma, pero cuando ella se levantó y empezó a servirles, ahí es donde ella empezó a sanar de lo que era realmente la enfermedad. Porque nos dicen los expertos que tenemos una fiebre, ¿verdad? Porque tenemos una infección, que a lo mejor nos está fallando un riñón o un pulmón, pero también nos dicen la fiebre es un síntoma, pero dicen que aún ese riñón también es un síntoma de una enfermedad más profunda, una enfermedad, tal vez un trauma, una enfermedad de otro tipo, ¿verdad? Que puede ser simplemente ira contenida, que siempre te enojas y te lo contienes y te lo contienes, y eso está dañando tu riñón, dicen, ¿verdad? Hasta dicen cada cosa, si tú vives en tristeza, creo que te daña el pulmón, y tienen ya cada lugar que afecta, ¿verdad? Entonces, pero cuando Jesús viene y nos sana, nosotros en todo el Evangelio que leemos, Él no nomás sana un síntoma, Él restaura a la persona, hasta el alma, porque le perdona los pecados, y queda limpia esa persona, queda sana, lista para ir al cielo. Pero eso sí, dice, no, vete y no peques más, te puede suceder algo peor, ¿verdad? Entonces, vemos que eso es lo que Jesús hace. Pero para sanarnos, tiene ciertos requisitos. Pero bueno, vamos a ver tres puntos en esta noche, de tres grupos de personas que hay en esta cita bíblica. El primero son los que tienen una necesidad, como la suegra de Pedro y los enfermos y poseídos que le trajeron, ¿verdad? Que dice que todo el pueblo estaba en ese lugar, ahí en la casa de Pedro, de la suegra de Pedro, ¿verdad? Que le trajeron todos esos enfermos. Entonces todos esos son los necesitados, es el primer grupo. El segundo grupo son los que acompañan a Jesús, o sea, sus discípulos y servidores, que ya ahorita incluimos a la suegra de Pedro, porque ya ella fue necesitada, pero ahora está en el segundo grupo, donde ahora es proveedora, porque ahora ella está también sirviendo, también ayudando, también atendiendo. Y el tercer grupo son esos endemoniados, o esos demonios que gritaban que Jesús era el Hijo de Dios, o que ellos lo conocían que es el Mesías, ¿verdad? Aquí no lo dice así, nomás dice que Él no los dejaba hablar, pues sabían quién era. Pero en este mismo capítulo, un poquito antes, dice que ellos estaban en una sinagoga y entró un endemoniado y empezó a gritar, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, sabemos qué quieres con nosotros, vienes a destruirnos. Y dice que él le dice, cállate, no lo dejaba hablar. Entonces ese es el tercer grupo. Entonces, primer grupo, los que tienen una necesidad. Segundo grupo, los que acompañan a Jesús, o sea, los servidores, que son los que proveen a la necesidad, y luego los demonios. Vamos a ver primero el primer grupo de los necesitados, y vamos a ver que hay unos requisitos, ¿verdad?, para ser sano, para que Jesús nos sane. Y ya todos sabemos que tenemos que tener fe, ¿verdad? Siempre Jesús dice, tu fe te ha sanado, tu fe, hágase según has creído, siempre la fe, ¿verdad? Entonces la fe es el primer requisito, pero ese no vamos a hablar mucho porque todos ya sabemos, ¿verdad?, de que se necesita fe. Sin fe, dice la palabra de Dios, que es imposible agradar a Dios, y en que sea poquita fe que tengamos, como un granito de mostaza, el Señor la multiplica y hace grandes cosas en nosotros y por nosotros a través de esa fe. Entonces, con poquita fe que tengamos, alguien que nos habla, ven al grupo de oración. Si no tenemos nada de fe, no vamos. Mejor nos vamos a otro lado, vamos a descansar o a ver una película o algo diferente, ¿verdad? Pero si tenemos poquita fe, dejamos de hacer lo que estamos haciendo para venir a buscar al Señor. Entonces, con esa poquita fe ya el Señor empieza a trabajar en nosotros. Pero sí, de todos modos, ese es el primer requisito que se requiere, porque sin fe, pues, no nos acercamos, ¿verdad? La otra cosa que el Señor quiere es que tengamos un corazón puro, un corazón dispuesto, porque no es como una casa de servicio, de que, ya se me descompuso el carro, pues lo llevo, que me lo arreglen y ya me voy. Así no es la cosa aquí. Me enfermé del riñón, voy, que oren por mí, que el Señor me sane y me voy otra vez, y hasta que no tenga otra enfermedad regreso. Así no funciona. El Señor puede ver nuestro corazón, puede ver si realmente nos vamos a entregar a Él o si solamente queremos
ese beneficio, ¿verdad? Esa sanación y ya irnos, pelar gallo, ¿verdad? Entonces, Él quiere ver, Él nos ve el corazón y tal vez algunos de nosotros le hemos estado pidiendo al Señor y todavía pues no pasa nada, ¿verdad? Todavía no nos sana. Entonces, de repente hay que analizar, ¿verdad? Cómo está nuestro corazón. Si realmente ya le hemos dicho que sí al Señor, nos hemos entregado al Señor, nos hemos comprometido a un cambio de vida, porque el Señor puede escudriñar del centro de nuestro corazón y ver si así es. Y si Él ve que, como en mi caso, ¿verdad? Que el Señor me sanó de un tumor en el cerebro, yo estaba ya en los crecimientos, pero yo estaba muy ocupado en mi trabajo y iba, pero me salía a contestar el teléfono, a contestar llamadas, a emergencias, y ya no me estaba esperando que se cumpliera el final de los crecimientos para salir. Me decían, no, ya sentía que era un sacrificio para terminar. Y por ahí el Señor me mostró, ¿verdad?, que yo tenía esa enfermedad, pero no me sanó luego. Yo fui con los hermanos, leí ahí que si oran por ti pueden sanar, y milagrosamente entonces fui y oraron por mí, pero el Señor no me sanó. Lloré mucho, no tenía gripa, pero como que yo dije, seguro ahí se salió el tumor, eso es lo que salió ahí, pero no, el tumor siguió ahí. No, yo iba con fe, yo pensé de que fui a que me hicieran otro estudio, dije, a lo mejor ya no va a estar, pero ahí estaba todavía. Pero es que tenía mis planes de pelármele al Señor, yo no me pensaba quedar. Entonces el Señor sí me sanó después, pero a través de los doctores, ya con más calma. No sé qué fue de lo que me sanó, los síntomas tal vez. Empecé a estar un poquito mejor y empecé a dedicarme más a las cosas de Dios, ya más convencido, porque cuando ahí me descubrieron este tumor, yo no me espanté. Yo dije, el Señor tiene un plan para mí, y estaba confiado en que me iba a sanar así milagrosamente con una oración de los hermanos, una imposición de manos. Yo lo había visto en otras personas, entonces dije, me va a sanar, no pasa nada. Fuimos mi esposa y yo al Santísimo ese mismo día que nos dieron el MRI, nos enseñaron las imágenes, a darle gracias al Señor, porque sabíamos que algo grande iba a ser a través de esa enfermedad. Y sí lo hizo, pero no así de rápido. ¿Por qué? Porque Él vio mi corazón, y si Él me sanaba, yo me iba a ir más rápido, ya sano. Aunque cuando llegué a los pies del Señor no vine por la enfermedad, vine porque entre la insistencia de los hermanos que me invitaban al retiro, y como quiera yo estaba sirviendo en la parroquia para darle gracias al Señor por tantas bendiciones que me estaba dando. Entonces, aquí la cosa es que el Señor puede ver nuestro corazón y Él sabe si estamos queriendo nada más que nos sane de la situación que tenemos, o estar a medias, en dos aguas, como luego se dice, estar aquí y estar allá. Y al cabo decía el padre Ronald Pulido el otro día en una reflexión, dice, rezo y peco y empato, y ahí sigo. Pero no, el Señor no quiere eso, Él quiere que dediquemos 100% y pues que tengamos una conversión total. Y Él puede estar viendo, estudiando nuestros corazones y darse cuenta si ese es el caso. Entonces necesitamos tener esa conversión, ese corazón puro, esa buena intención de ya quedarnos con el Señor, de hacer un cambio de vida, un nuevo estilo de vida, que le demos nuestro corazón a Jesús, una entrega total. Él quiere nuestro corazón. Y ahora voy a agarrar una de las técnicas de nuestros maestros aquí. Dile al que está a tu lado, Jesús quiere tu corazón. Dígale que sí. Y hermano, esto va en escalones, ¿verdad? Habemos unos que a lo mejor venimos por primera vez, habemos unos que tenemos ya muchos años aquí, habemos unos que ya estamos más avanzados en la doctrina, el conocimiento, o tengo otra palabra, espiritualmente. Estamos espiritualmente más avanzados, otros menos, pero a todos el Señor quiere nuestro corazón, porque todos nos desviamos. Aunque ya estemos bastante más avanzados espiritualmente, el Señor nos ataca diferente. Al que ya se la sabe, ya el enemigo llega de otra manera, más sigilosa. Ya no te llega como ahorita que estamos todos preocupados de lo que está pasando allá afuera, ¿verdad? Con Halloween, el robo de las hostias y todos esos disfraces, y los niños que se están perdiendo y todas las cosas malas que están pasando ahorita. No, ya nos llega de otra manera más sigilosa. Pero a todos tenemos que estar vigilantes, todos tenemos que entregarle nuestro corazón al Señor,
porque eso de cumplir con la ley pues ya pasó de moda, ¿verdad? Desde cuando Jesús vino hace 2000 años. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es darle el corazón al Señor para que así no se nos dificulte cumplir con sus mandamientos, porque eso es lo que Él quiere, que estemos listos para cumplir con sus mandamientos y participar en su obra salvífica. Esa que Él empezó cuando Él vino con esos 12 apóstoles y les dio la orden de que vayan y hagan más discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí entramos ya ahora nosotros, pues ahora nosotros tenemos que seguir esa obra, ¿verdad? Entonces, no quiere que nomás sirvamos poquito y poquito aquí, poquito allá, sino que le entreguemos el corazón al Señor y entreguemos todo, todo. Y siempre Jesús al centro, así como lo aprendimos, ¿verdad? En nuestro seminario de vida del Espíritu, lo que ya lo hemos vivido y los que no, pues eso es lo que quiere el Señor. Y de una vez, eso es lo que sería muy hermoso, ¿verdad? Que todos viviéramos ese seminario de vida en el Espíritu, porque ahí es donde tenemos ese encuentro con el Señor y Él nos puede decir lo que Él quiere de nosotros. Él nos puede pedir nuestro corazón ahí en esa experiencia. Entonces, Él quiere nuestro corazón de cada uno de nosotros porque quiere que nos entreguemos totalmente. Quiere que no que vengamos nada más por el milagrito, ¿verdad? O por la necesidad que tenemos, porque todos tenemos necesidades, todos tenemos pruebas, sino quiere que estemos ahí, al pie del cañón, ¿verdad? Como un buen soldado del Señor. Entonces, ese es el segundo requisito, creo yo, o ya tercer requisito, y también hay un proceso de convalecencia. Y yo pienso que esta suegra de Pedro pasó por ese proceso de convalecencia, porque la sanó de la fiebre, pero cuando ella se sintió mejor, rapidito se puso a servir al Señor, ¿verdad? Y a los demás hermanos que estaban ahí, a los demás apóstoles. Y a través de ese proceso, uno va a ir sanando de una manera ya integral, como el Señor quiere sanarnos, ¿verdad? Completos. No nada más de la fiebre, o no nada más del riñón, o nada más de la infección que tenemos, sino restaurarnos totalmente. Entonces, pero dice el padre Emiliano Tardif, en su libro Jesús está vivo, dice que tenemos, porque ya ve que, ¿quién está familiarizado aquí con el padre Emiliano Tardif? No le hace que no lo hayan visto, pero hayan leído sus libros y saben que ese fue yo creo que va a ser un santo y es de nuestros tiempos, porque él anduvo sanando por todo el mundo personas y muchos se sanaban, pero dice, pues eso no es el chiste, que se sanen, sino aquí la cosa es que no nomás de esa enfermedad, sino el Señor quiere sanarte completo. Dice que así como cuando uno va al hospital y le hacen una cirugía, te sanan del riñón o de la vesícula, lo que sea, hay un tiempo también de convalecencia. Entonces no nos podemos brincar esa convalecencia, porque si no, las recaídas, decía mi abuelita, son las peores, porque si no podemos recaer. Y yo creo que por eso la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que cuando un demonio sale de nosotros y se va y anda vagando por allá en lugares inhóspitos y no encuentra dónde descansar, y entonces regresa a su casa, la encuentra vacía y barrida, y va, busca 7 demonios, ¿verdad? Todos sabemos ya eso, y viene y ahora la persona queda peor que como estaba. Yo creo que todos conocemos ya esa cita bíblica que el Señor nos muestra, ¿verdad? Por eso yo creo, dice el padre Emiliano Tardif, que necesitamos esa convalecencia. Y él dice que esta convalecencia tiene 5 etapas. Y me traje el librito porque no tengo tan buena memoria, así se los leo directamente del libro, como el padre Emiliano Tardif lo dice. Dice: para cualquier caso de enfermedad que hemos visto, la etapa de convalecencia es de capital importancia, pues de ella depende la total recuperación. En el ministerio de curación física interior o de liberación sucede lo mismo. Cuando el Señor ha intervenido de manera asombrosa o milagrosa, la persona necesita una etapa de convalecencia para no recaer. Otra vez, he aquí algunas ideas de lo que entendemos por convalecencia.
La primera es la vida sacramental. Dice, la persona que ha recibido una curación de parte del Señor necesita un alimento especial y tonificante que Dios nos ofrece a través de los sacramentos. Incluso hablamos de la vida sacramental porque es vida y vida divina, la que se comunica a través de ellos. No es posible prescindir de los sacramentos si se quiere una recuperación total. Entonces, cuando uno recibe esa sanación, necesita uno darle seguimiento. Ya sabemos que cuando tenemos ese encuentro con el Señor en el seminario de vida en el Espíritu, después sigue buscar los sacramentos. El que todavía no está confirmado, todavía no ha recibido su primera comunión, o no está casado con la iglesia, se busca apoyarle a que reciba los sacramentos para que siga avanzando, ¿verdad? Y no se nos regrese y esté peor después. La oración es el siguiente. La oración es el contacto directo con la fuente de la salud. El contacto con el Señor es más importante que el sueño o el oxígeno para un enfermo. Si rompemos este conducto, nos exponemos a perder algo más valioso que la salud física o interior. La oración es una comunión de amor. Así es que ya sabemos, ¿verdad?, todos nosotros que la oración es parte de mantenernos en esa conexión con el Señor. Luego dice la siguiente, la lectura de la palabra. La palabra de Dios purifica. En Juan 15:3 vemos que la palabra sana dice, ni lo sanó la hierba, ni emplasto, ni alguno, sino la palabra que todo lo sana. Y en Sabiduría 16:12 dice la Escritura, leída y orada con fe, es la más eficaz medicina, porque es palabra de vida eterna. También en Juan 6:68 vemos eso de que es palabra de vida eterna, ¿verdad? Cuando los discípulos, toda la gente se fue, que Jesús le dijo, ¿verdad?, que también ellos se querían ir, porque no querían comer su carne, ¿verdad?, los otros discípulos, y ellos dijeron, no, Señor, pues ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Entonces, la palabra de Dios, palabra de vida eterna. Y el siguiente paso es la comunidad. Entonces, dice el libro, dice el padre Emiliano Tardif, algunas veces se pierde el fruto de una sanación integral porque la persona se aísla y no se integra a la comunidad. Es más, podemos afirmar que Dios quiere que esté sano en su totalidad el cuerpo de su Hijo y no solo algunos de sus miembros. La sanación completa se da en la medida en que vivimos el ministerio, ser el cuerpo de Cristo, comunidad de fe y amor, con la esperanza de la patria definitiva. Entonces, tenemos que, el Señor quiere que todo su cuerpo esté sano, ya no en su totalidad, nomás la persona, sino en su totalidad, todo el cuerpo de Cristo, toda la iglesia. Entonces nos usa a unos para sanar a los otros. Vamos a dar cuenta también cómo a los discípulos los usa para sanar a las otras personas que se acercan con males, ¿verdad?, o con posesiones, y luego esas personas, una vez que están, como la suegra de Pedro, ya sana, ella también se pone a servir. Entonces también ella es usada para seguir sanando ese cuerpo de Cristo en su totalidad, mucho más a fondo que nomás un síntoma. Y por último, el servicio. Y en eso todavía yo estoy en ese proceso, ¿verdad?, de que siga el Señor sanándome, porque todavía no acaba conmigo, todavía estamos en ese proceso. Entonces dice, todos buscamos la felicidad, por eso queremos la sanación. Sin embargo, la sanación completa la encontramos en las bienaventuranzas de Cristo Jesús. Jesús nos ha dado una regla de oro para ser felices. Hay más alegría en dar que en recibir. Y eso lo encontramos en Hechos 20:35. En la medida en que salgamos de nosotros mismos para darnos a los demás, alcanzamos la perfecta sanación. Cuando Jesús liberó a María Magdalena de 7 demonios, siguió una larga etapa de convalecencia hasta su recuperación total. Si nos damos cuenta, María Magdalena tuvo estos 5 pasos antes enunciados. Bueno, eso es lo que dice el padre Emiliano Tardif, y yo pienso en lo que
meditaba la palabra de Dios y estoy de acuerdo con él. Pienso que necesitamos esas etapas para ser totalmente sanos. Pero el Señor ya sabe, como Él escudriña nuestros corazones, Él sabe si vamos a continuar con todas esas etapas o si nomás venimos a que nos sane, a que nos dé saque a nuestros hijos de donde estaban y ya, y nos lo vamos a escapar. De hecho, el Señor a lo mejor está usando esa enfermedad para traernos, o sea, la permitió que nos sucediera, mucho menos no nos la va a quitar, sino la está permitiendo para que nos acerquemos a Él, porque a lo mejor es la única razón que estamos aquí. Entonces el Señor, por eso, va a escudriñar nuestros corazones y va a ver si somos de los que nomás queremos, ahora sí que el milagrito de irnos, o si en realidad le vamos a decir que sí. Entonces, Él va a escudriñarnos y necesitamos nosotros escudriñarnos nosotros mismos y ver si estamos ya dispuestos a darle ese sí al Señor, ese sí que nuestra Madre Santísima, nuestro ejemplo, ¿verdad? Nuestro mayor ejemplo, que dio ese sí, pero dicen los expertos que ese sí no es nomás como el sí que damos nosotros, sí, sino es un sí, que es un sí, aquí estoy para hacer tu voluntad, o un sí para recibir órdenes, como diría Cantinflas, a tus órdenes, jefe. Entonces, un sí así, de aquí estoy, sí, ahora dame órdenes para yo seguirlas. Y sabemos que la Virgen María dijo, hágase en mí según tu palabra. Entonces ella se dispuso a hacer lo que el Señor quisiera. Entonces, ese es el requisito, yo pienso, más grande para que nosotros podamos conseguir esas sanaciones, esos milagros que nosotros necesitamos del Señor. Necesitamos acercarnos a Él, darle nuestro corazón, entregarnos a Él, y Él se va a encargar de lo demás. Porque la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, donde dice que busquemos el reino de los cielos y lo demás se nos va a dar por añadidura. Así es que eso es lo que nosotros debemos buscar y estar seguros que eso es lo que estamos buscando. Y ya estamos buscando el reino de los cielos, que estamos entregándonos a la obra del Señor, a lo que Él quiere hacer en nosotros, para que Él pueda hacer su parte, ¿verdad? Dice que todo lo demás nos va a llegar. Entonces a lo mejor ni nos sana en algunas cosas, ¿verdad? A lo mejor Él lo que quiere sanar es el alma, entonces nos atrajo con esto y nos va a detener aquí hasta que nos entreguemos totalmente para que Él pueda hacer esa obra de limpiarnos totalmente y llevarnos al cielo como Él quiere. Entonces limpiar, sanar nuestra alma para podernos llevar a formar parte de ese reino de los cielos de los que Él siempre nos está hablando. Y esto porque vemos que en Romanos 8:28, ¿verdad?, nos dice que el Señor todo lo usa para bien de los que lo aman. Entonces, cuando nosotros demostramos que realmente ya lo estamos amando al Señor, que ya no nomás nos acercamos por conveniencia, sino que estamos realmente deseando demostrarle ese amor, tener esa unión con Él, en esa oración, en esa palabra de Dios, ya con hambre y sed de más de Él, de más de llenarnos de ese Espíritu Santo, entonces ya el Señor va a empezar a obrar en nosotros, pero Él va a usar estas circunstancias, todas las que nos están pasando, todas esas enfermedades, necesidades, para acercarnos más a Él. Así nos dice, ¿verdad?, Romanos 8:28. Y también vimos que San Pablo en 2 Corintios 12:8 dice San Pablo que le ruega 3 veces que le quite ese aguijón, ¿verdad? 3 veces dice, te pedí que me quitara este aguijón, y nomás le dice el Señor, tu gracia me basta, ¿verdad? Me basta tu gracia, con tu gracia me basta. Mi gracia te basta, una de esas. Vamos a buscar mejor para leerlo de la palabra de Dios. 2 Corintios 12:8. A ver quién lo encuentra primero. ¿Me ganaron? Segunda de Corintios 12:8. Dale. Luego se me olvida cómo aprenderme las citas bíblicas. Fue con lo que más batallé en el crecimiento, cuando nos decían que las teníamos que aprender.
mayor fuerza se manifiesta en la debilidad. Palabra de Dios. Entonces, a lo mejor nosotros pasamos por una de esas, ¿verdad? Como San Pablo, de que le pedía al Señor que le sanara de algo y de repente diga, pues no, pero es para tu propio bien, porque ahí es donde yo me voy a manifestar, porque tal vez es lo único que nos está manteniendo unidos al Señor, es lo que nos hace llorar, es lo que nos hace tener ese corazón contrito que Él quiere de nosotros, que nos acerquemos con ese corazón contrito, necesitado, para Él poder manifestarse en nuestras vidas, podernos mantener ahí, porque a lo mejor, como el hermano Jesús, que ya se le quería escapar, entonces también lo que sí, el Señor nos dice en Mateo 6:33 que hay una garantía, y esa garantía es lo que decíamos, ¿verdad? Que el Señor dice que si buscamos las cosas del reino de los cielos, Él se va a encargar de las de nosotros. Entonces nosotros nos acercamos con toda esa confianza al Señor para decirle, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad, úsame lo que tú quieras, como hace un tiempo yo le dije al Señor, le dije, Señor, donde tú me mandes, ahí voy, y yo tenía por mucho tiempo solo, aún después de haber tenido mi encuentro con el Señor, solo estar recibiendo, iba a cualquier asamblea y quería más del Señor, y pues sí, el Señor me daba mis regalos y yo salía de ahí bien contento, bien gozoso, pero el Señor quiere más a veces, quiere también ya que nosotros seamos esos instrumentos, que nos dejemos usar, que no nomás queramos para acá y para acá recibir, sino empezar a dar, ¿verdad? Entonces cuando empezamos a hacer eso, entonces ahí es donde el Señor, que empezamos a dejarnos usar por el Señor, empezamos a ocuparnos de las cosas del reino de los cielos, entonces y ahí el Señor se empieza a ocupar de las cosas de nosotros, con más podemos ver esa manifestación mucho más mayor, ¿verdad? Y por eso el Señor nos decía, ¿verdad? Que hay más felicidad en dar que en recibir, en su palabra. Bueno, con eso terminamos ese punto, ¿verdad? Donde los que tienen la necesidad y que el Señor les provee, ¿verdad? Como la suegra de Pedro, el grupo de personas como la suegra de Pedro y los más necesitados que llegaban a buscar la ayuda de Jesús. Entonces ahora vamos a ver el otro grupo, que son los discípulos y servidores, proveedores, los proveedores de Jesús, ¿verdad? Entonces este grupo, que ya eran los apóstoles, los 4 apóstoles, eran los primeros apóstoles que Jesús había reclutado para su obra, y ahora la suegra de Pedro, que también estaba ya sirviendo. Llega un momento en que nosotros, esta frase que dice, el Señor provee, como dice el nombre del tema, ¿verdad? Donde hay una necesidad, el Señor provee, aquí ya agarra otro significado. Ahora ya no va a proveernos a nosotros, sino que nosotros ya no va a estar como el hermano Jesús, nomás queriendo recibir y recibir. Llega un momento en que el Señor dice, ahora tú vas a ser el que vas a proveer por mí. O sea, yo voy a proveer a través de ti, vas a ser ese instrumento. Llega ese momento en que, como la suegra de Pedro ya fue sanada, ya se levantó de la cama, ya está mejor, ahora ella está siendo la que provee. Ahora ella está proveyendo, asistiéndolos, dice que les andaba sirviendo, proveyendo, ¿verdad? Entonces llega ese momento en que vamos a ser esos proveedores. Es el segundo grupo de personas. Y los que ya somos servidores, eso es lo que somos unos proveedores. Hay una necesidad, nosotros tenemos que proveer. Hay una necesidad de oración, nosotros tenemos que orar por esas personas. Y no nomás aquí en la asamblea, sino donde quiera que se ofrezca esa necesidad. De hecho, cuando hemos ido por allá a esos encuentros donde van personas de mucho conocimiento, de mucho crecimiento espiritual, que nos dan esos temas, nos dicen que nosotros tenemos que ya tener esa confianza en que si Dios pone una necesidad cerca de nosotros es porque Él quiere usarnos para esa necesidad. En otras palabras, por ejemplo, si tu familiar está enfermo, por ahí en la noche le empieza a doler la cabeza o se siente muy enfermo,
a lo mejor el Señor quiere que tú ores por esa persona, por tu familiar, que tú seas ese proveedor. Ahora ya tiene otro significado esa palabra. Ahora nosotros tenemos que ser esos proveedores, tenemos que prestarnos para ser esos instrumentos del Señor. Y ahí igual entregarle nuestro corazón al Señor para que Él nos use como Él quiere. Me viene a la mente ahora que andábamos por allá, que fuimos a Leque, fuimos como 4 personas de por aquí y veníamos ahí en el aeropuerto de Dallas, Fort Worth, Dallas. En ese aeropuerto está mucho más grande, creo yo, que el de Los Ángeles. Muy grande, hay mucho movimiento, tanto así que hay ¿alguno de ustedes conoce ese aeropuerto de Fort Worth o Dallas? ¿No? Ese aeropuerto, por allá hay una hermana que sí lo conoce. Ese aeropuerto está tan grande que uno para transportarse hay como un trenecito que va todo alrededor. Entonces, en vez de que usted vaya con su maleta buscando para dónde es la terminal, se sube al trenecito y ya no está lista, porque en cada lugar que se para el tren están los gates ahí y para bajarse uno. Entonces, es muy movido. Pero cuando nosotros veníamos, nos encontramos una muchacha que estaba, como yo creo que era un ataque de pánico. Tenía sus maletitas ahí tiradas y ella estaba tirada boca abajo, ahí postrada en el piso llorando y como que quería marcar el 911 y buscaba y hablaba que su mamá, pero ni se le entendía. Estaba totalmente, pues, en un ataque muy fuerte, una crisis tenía. Entonces veníamos los 4 y pues yo dije, pues teníamos prisa y todo, ¿verdad? Porque teníamos que agarrar nuestro avión, pero había una necesidad. Entonces ahí nos paramos nosotros y nos pusimos a orar por la muchacha. Nos acercamos, tratamos de hablar con ella, se veía que era americana. Y ahí tenía todo el tiradero porque todo se le cayó cuando como que colapsó pues en su crisis. Entonces nos pusimos ahí a orar, los 4, así de lejecitos, porque uno no sabe, ¿verdad? Y 2 de nosotros sí nos acercamos más, tocamos su hombro y estuvimos ahí orando por ella, estuvimos acompañándola hasta que llegaron los paramédicos. Ya las personas de los puestecitos alrededor ya habían llamado, estuvimos acompañándola, se fue calmando un poquito, llegaron los paramédicos. Entonces ya cuando llegaron los paramédicos nosotros agarramos nuestras cosas y ya seguimos, porque también teníamos que agarrar nuestro avión, porque ahí era nomás escala. Entonces eso es un ejemplo de cómo el Señor nos quiere usar. No nomás aquí, pues te pusieron de servidor en esta área o en esta otra área, ahí vas a servir, sino cuando salimos a donde quiera que vamos, ahora nosotros vamos a ser esos proveedores, vamos a hacer ese milagro de Jesús. Jesús está con nosotros porque nosotros ya tenemos ese encuentro con Él. Él ya nos ha hecho cosas por nosotros, Él ya está en nuestro corazón. Entonces ya hay esa comunión con el Señor, ya nosotros podemos ser ese milagro. Y a veces ayudar a cruzar la calle, cualquier cosa pequeña, pero también en donde el Señor nos ponga en nuestro corazón, nos ponga en necesidad, el Señor nos va a usar. Y por eso el tema se llama el Señor provee donde hay una necesidad, porque el Señor provee a nosotros cuando necesitamos nosotros, pero también a través de nosotros a otras personas. Entonces aquí pasamos ya a esa etapa donde el Señor nos quiere usar a nosotros para proveer, y no nomás aquí, sino donde quiera que haya esa necesidad. Y la manera que vamos a saber es cuando veamos esa necesidad. Y también nos decían que si se ve esa necesidad, eso quiere decir que nosotros tenemos ese carisma. Si a ti te empiezan a salir muchos enfermos por todos lados, quiere decir que el Señor te dio el carisma de sanación. Es un indicio de que el Señor te dio el carisma de sanación, o te está dando el carisma de sanación. Quiere que lo ejercites. O si te dio, por ejemplo, si empiezas a ver personas que están en la calle, que están con mucha necesidad, tal vez el Señor quiere que seas ese profeta que los levante, como Él levantaba a esos muertos, que tú levantes. Esas personas están muertas en vida. Entonces tal vez Él te dio ese carisma y quiere que lo ejercites. Que no los puedes tú proveer todo, llevártelos a la casa, pero sí puedes decirles que hay un Jesús vivo, que tiene poder y que los puede levantar, así como te ha levantado a ti. Porque cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, yo estoy seguro que ya tenemos testimonio de las cosas que ha hecho el Señor en nuestras vidas. Aunque sea simplemente el sentir esa paz, ese gozo que sentimos cuando estamos aquí, cuando nos gozamos en la alabanza, cuando nos entramos en esa oración, sentimos ese gozo, esa paz en nuestro corazón y lo llevamos a nuestros hogares. Eso ya es un testimonio que podemos dar. Podemos decir, hermano, yo no sé
cómo te puedo ayudar, pero sí sé quién sí te puede ayudar. Vente, invitarlo a que vengan, y también estamos ya proveyendo. El Señor nos está usando de esa manera para atraer a esas personas, para levantarles en el nombre de Jesús. Y de repente una oración también, orar con ellos. No sé, el Señor va a poner también en nuestro corazón qué es lo que Él quiere de nosotros, qué es lo que Él espera de nosotros. Entonces ya ahora nos vamos a convertir en esos proveedores, en esos milagros del Señor a donde quiera que vayamos. Yo me acuerdo que una vez nos decían allá, cuando fuimos a Phoenix, Michelle Morán, que es fue la coordinadora mundial de la renovación carismática, nos decía que era para servidores, pues, pero a otros servidores nos decía que tenemos que salir ya de Hechos 2 y pasar a Hechos 4, porque Hechos 2 es donde viene el Espíritu Santo, es Pentecostés, recibe el Espíritu Santo y sigue recibiendo esa fuerza, donde lenguas, dones, carismas, regalos del Señor. Dice ya, pasen a Hechos 4, donde salen a proclamar la palabra de Dios, a donde empiezan las dificultades, sí, pero ustedes empiezan a actuar en el nombre del Señor. Y aunque haya castigo como había para esos apóstoles, que los encerraban, los azotaban, pero ellos seguían proclamando la palabra de Dios. Entonces nosotros tal vez no vamos a ser azotados, porque gracias a Dios no existe eso aquí todavía, y ojalá que nunca suceda, ¿verdad? Pero sí es difícil a veces hablarle a las personas de Dios, aunque veamos la necesidad. Yo hoy estaba en una iglesia y estaba enfrente de mí una hermana, y se veía claramente que tenía, yo creo, cáncer, porque tenía su boinita y no pelo, y estaba leyendo el libro ese de por tus llagas hemos sido sanados. Y entonces todo eso, dije yo, esta hermana, yo creo que tiene cáncer. Y luego estaba llorando, de repente se ponía a llorar, y yo estaba en la banca de atrás, y yo estaba hincado, y ella estaba sentada, creo que también hincada. Y luego ya se sentó, estaba leyendo su libro, entonces pues ya me quedaba cerquita y le hablé, le pregunté si estaba bien, todo estaba bien. Bueno, la invité para acá. Le dije, hermana, ¿usted ha ido al grupo de oración de la Sagrada Familia aquí de la Lupita? Y dice, no, nunca he ido ahí. Pero ya le pregunté si había ido a otro grupo de oración, me dijo que sí, que ha ido al de San José. Y resultó que hasta me ubica la hermana. Le digo, pues, dice, es que yo antes tenía pelo, dice, yo iba para allá y ahora a veces no me siento bien y no voy cuando no me siento bien. Le digo, hermana, pues esta noche vamos a tener el grupo de oración, va a ser de sanación y el Señor va a estar ahí con nosotros, así es que si gusta, la invito si se siente un poquito mejor. Entonces, donde vemos la necesidad, no es fácil, es más fácil no hablar y quedarnos callados. Entonces, a mí me pasó eso, de que yo quería seguir recibiendo, quería seguir en Hechos 2, donde recibe uno carisma, por 4 años íbamos a un retiro acá a Tres Ríos, que nosotros vamos de allá de la parroquia San José, y yo iba, y ya iba desde el camino pidiéndole al Señor que qué me iba a dar, y yo creo que lo cansé ya para la 4ª vez. El Señor me empezó a mostrar todo lo que ya me había dado, todo lo que Él ya me había entregado, todo lo que Él me había consentido. Y entonces, pues yo ya no tuve más que, me solté a llorar, porque el Señor me mostró cuánto me había dado y yo todavía seguía pidiendo. Lo que pasa es que yo estaba siendo malagradecido, porque si hubiera agradecido todo lo que Él me había dado, no hubiera estado todavía pidiendo, quería más, y Señor, yo no quiero irme como vine, y Él me había consentido en las primeras ocasiones, y ya después me venía yo, como que el Señor me pedía que yo tenía que hacer más cosas en lugar de Él darme. Y decía, no, pues esto no está bien. Pero hasta que el Señor me empezó a hablar fuerte, me empezó a mostrar todo lo que había hecho por mí, ya me había sanado. Mucha gente muere de esto, mucha gente queda inválida, mucha gente no puede caminar, y el Señor a mí me sanó, me operaron de mi cerebro y tuve que agarrar terapia de mis extremidades, se paralizaron, mis palabras todavía están más o menos bien, mi pensamiento, pero de mis extremidades sí tuve que recibir terapia. Por cierto, una de las últimas terapias que tuve fue pasar a danzar acá enfrente. No podía levantar muy bien mi mano, empecé a levantar la mano,
que los hermanos me insistieron que pasara, y fue mi última terapia porque el Señor ahí me sanó también de eso. Y todo eso me recordó el Señor. Yo te he sanado, yo te he dado, tienes todo lo que necesitas, y ahora tú tienes que ir a llevar. Y ahí empecé yo a darle gracias al Señor por todo lo que me había dado, y ahí cambió todo. Ahí fue donde le dije al Señor, ahora sí, Señor, donde tú me mandes, ahí voy, úsame, yo te voy a servir. Y por eso estoy aquí enfrente de ustedes, porque el Señor quiso, aquí estoy, porque sabemos, ¿verdad?, que ni la hoja del árbol se mueve sin la voluntad de Dios. Entonces, si el Señor puso en el corazón de los hermanos que yo pasara aquí enfrente, es porque el Señor quería eso. Así es que aquí estamos, para gloria de Dios, y diciéndole sí al Señor, y eso es lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Bueno, tenemos que proveer, ¿verdad?, cuando hay una necesidad, y servirle con alegría, que es lo que estos apóstoles hicieron en ese día, ¿verdad? Ellos habían pescado toda la noche, estaban en la orilla del mar de Galilea, y Jesús los llamó y se vinieron con Él. Luego siguió caminando, encontró a los otros dos, los llamó también, y rapidito le dijeron que sí, se vinieron con Él. Esos habían pescado toda la noche porque se pescaba de noche, pero ellos siguieron con Él. Él fue a la sinagoga, era sábado, ahí estuvo hablando en todas las asambleas, dice la palabra de Dios. Aquí sí leemos un poco antes, ¿verdad? Entonces ellos estuvieron ahí con Él en todas las asambleas. Ahí fue donde entró ese endemoniado, ¿verdad? Que dice que entró un endemoniado ahí en esa asamblea. Y le voy a leer esa palabra de Dios, está en Marcos 1. Lo voy a leer desde el 21. Y ahora sí me voy a poner los lentes, porque yo creo que ya se dieron cuenta de que batallo un poquito. Todavía me resisto, pero creo que no hay de otra. Dice desde ahí la palabra de Dios: llegaron a Cafarnaúm, y Jesús empezó a enseñar en la sinagoga durante las asambleas del día sábado. Su manera de enseñar impresionaba mucho a la gente, porque hablaba como quienes tienen autoridad, como quien tiene autoridad, y no como los maestros de la ley. Entró en aquella sinagoga un hombre que estaba en poder de un espíritu malo, y se puso a gritar: ¿qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé que tú eres el Santo de Dios. Jesús le hizo frente con autoridad: cállate y sal de ese hombre. El espíritu impuro revolcó al hombre en el suelo y lanzó un grito tremendo, y luego salió de él. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Entonces vemos que el Señor no quiere que estos demonios hablen, aunque sea para decir que Él es el Hijo de Dios. Entonces dice que ellos habían venido, ¿verdad? De ahí venían de la sinagoga. En nuestra cita bíblica dice: al salir de la sinagoga, Jesús fue a la casa de Simón. Habían pescado toda la noche, habían estado en la sinagoga y durante todas las asambleas, y luego de ahí llegaron a la casa de Pedro, donde sanó a la esposa, a la suegra de Pedro, y luego estuvieron sanando a todo el pueblo hasta caer la noche. No nomás fueron a servir un ratito, sino que estaban sirviendo, a pesar de que se habían desvelado toda la noche, estaban sirviendo todo el día. Y luego durmieron un poco, y después dice que Jesús salió de madrugada a orar, y ellos se levantaron temprano y todavía fueron a buscarlo. Eso es lo que quiere el Señor también de nosotros, que seamos esos servidores entregados, que no nomás un servicio así a medias, sino un servicio con alegría y completo, que nos entreguemos al Señor. Él quiere nuestro corazón, volvemos a decir, ¿verdad? El último grupo es el de los endemoniados. Con eso no me quiero meter mucho, así es que qué bueno que ya se está acabando, ¿verdad? Pero bueno, esos endemoniados, el Señor no los quería dejar hablar, ¿verdad? Él no quiere que un endemoniado, un hacedor del mal, venga y proclame su palabra. Él quiere que sean personas entregadas, que sean servidores, que le den el corazón. Y eso sí los deja hablar, es más, los manda, le da la gran comisión: vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Pero a los endemoniados, a los hacedores del mal, no. Y en Marcos 1, 23 al 26, ahí también vemos, bueno, ya lo leímos, es donde callan los demonios. En Mateo 7, 21 al 24, dice
que no bastará con que me digan Señor, Señor, esos hacedores del mal, ¿verdad? Mateo 7:24, y ese sí lo vamos a leer rapidito. Bueno, desde el 21 dice: no bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre, y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo les diré claramente, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que hacen el mal. Palabra de Dios. Entonces vemos aquí en esta palabra que se refiere a los que hacen el mal. Entonces sabemos que todos estamos propensos a hacer el mal, porque esa es nuestra naturaleza. Todos podemos caer, podemos confesarnos hoy, podemos quedar limpios y tener toda la intención de no caer, pero en cualquier momento, cuando menos acordamos, podemos volver a caer. Entonces el Señor quiere que nos mantengamos vigilantes. También en Lucas 13:22-27 dice, aléjense de mí todos los malhechores. Y no voy a leer el 27 porque ya se acabó el tiempo. Pero Él les dirá de nuevo, no sé de dónde son ustedes, aléjense de mí todos los malhechores. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Entonces vemos que eso, a nosotros cuando somos malhechores, que estamos haciendo el mal, que todos podemos caer en eso, todos podemos caer en pecado, ¿verdad? Y eso es hacer el mal, eso es el no hacer no cumplir los mandamientos de Dios, no seguir la palabra de Dios. Entonces todos podemos caer en un momento dado, todos podemos ser esos malhechores. Entonces necesitamos estar vigilantes y listos para cuando caigamos volver a la reconciliación y regresar al Señor, ¿verdad? Pero sobre todo, Él no quiere que pasemos acá al frente, proclamar su palabra cuando estamos siendo hechores del mal. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, aunque gritemos, tú eres el Mesías, tú eres el que quiere, tú eres el que quiere que cumplamos tus mandamientos. Por más que gritemos, si no estamos en gracia de Dios, el Señor no quiere eso de nosotros. Y volvemos otra vez a que el Señor quiere nuestro corazón. Y no nomás una vez, sino todo el tiempo. Y en el momento que caemos, reaccionemos y volvamos a reconciliarnos con el Señor, a esa gracia con Él, para en todo momento estar alertas, estar listos para el momento en que se cierre la puerta, como dice en su palabra, estemos preparados para ir con Él, a donde Él a ese lugar que nos tiene preparado. Pues entonces vamos a orar un poquito, le vamos a pedir al Señor que nos dé ese corazón puro, ese corazón entregado a Él,